Parece que hemos regresado a agosto. ¿Será que después de unos días tan lindos ahora sufrimos por Y estos sí, fríos porque esta nos habíamos semana? acostumbrado un poquito a las temperaturas templadas y volver a temperaturas invernales no fue nada agradable. Pero bueno, hay que soportar. Ya esta masa de aire frío se va a ir retirando de a poquito, y va a ingresar un aire un poquito más cálido, pero se habla de lluvias Para el fin de en semana. el medio Sí, del sí. frío y la buena temperatura. Para el domingo se está hablando de agua. Bueno, pero nosotros hoy, Juan Carlos, vamos a hablar de algo sumamente importante, ¿eh? Antes, Sí, ¿cuándo se va a ir a respirar aire puro? vengo. Ah, viene. Sí, señor, Ah, estuve el fin de por semana, eso, cara descansada. estuvimos el fin de semana por aquellos lugares, también había bastante viento, ¿eh? Muy parecido acá, y mucho frío a la mañana. Lo que pasa es que a partir del mediodía la temperatura está muy linda. Pero bueno, vamos a esperar que... Va a tener que ir más seguido, porque viene más renovada. Sí, pero es medio lejos, Juan Ahora Carlos. son muchos Sí, kilómetros. son muchos kilómetros. Son realmente hasta el punto donde vamos 430 y se hace un poquito largo. Pero bueno, este, ahora lo que nos importa a nosotros, que estamos reunidos acá para charlar con la audiencia y contarles un poquito que hay un plan puesto en marcha que llega como tope hasta el 2015. Es un tratado que muchos países han firmado en Hyogo, Japón, donde se acuñó un término que hoy se ubica y se usa en distintos aspectos, que es la resiliencia. Palabra Sí. difícil, no es una palabra común, pero vamos a analizar un poquito y vamos a desglosar qué significa. La resiliencia es la capacidad, ¿no es cierto?, que tienen las personas de sobreponerse, ¿no es cierto?, a una situación extrema y salir reconfortada de ella. Y usted dirá, ¿cómo puede ser si es una situación extrema salir fortalecida? Bueno, esto es así y se aplica en el medio ambiente, en aquellos lugares que sufren desastres naturales. A los fenómenos naturales toda la población lo conocemos. ¿M? Lo que es una lluvia, una nevada, viento, y cualquier otro tipo de fenómeno. Pero los desastres naturales son esos eventos, esos meteoros, que con gran agresividad atacan distintos puntos del planeta y dejan una devastación, tanto en los seres vivos como en los aspectos materiales, gravísimos para esos lugares. Lamentablemente, lo que uno más siente son los números que se hacen posteriores a estos desastres naturales en cuanto a las pérdidas humanas, ¿no es cierto? Pero estas personas que se han reunido hacen también un relevamiento de todo lo que se destruye en el ambiente, como así también toda la destrucción material, porque llevó años Claro, para la construcción. para la construcción. Estamos hablando de vías de comunicación como son las rutas, los caminos, los puentes, como así también, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con las propiedades. Entonces, este grado de resiliencia es un poco enseñar, preparar a los distintos países, y después esto baja a distintas comisiones, a los municipios, a las provincias y a cada uno de estos lugares, de las personas y de los grupos humanos que están en zona de riesgos. Porque a los eventos ya los conocen. Si hay muchas lluvias en un lugar, la crecida de ese río y las inundaciones mortales que existen, por ejemplo, en la India, en Bangladesh, que después en todos los medios de comunicaciones los vemos, y en otras partes del mundo se acercan, le cuentan a la población cómo tienen que estar preparada, qué va a pasar ante tal evento y cómo se tienen que cuidar entre todos los que viven en las zonas periféricas de ese desastre. Esto se hizo hasta el 2015, parecía una mirada lejos, pero estamos ya en el 75% pasado el 2012. Quiere decir que nos queda muy poco tiempo, muy poco tiempo. Ya ha pasado mucho de aquel momento en que se reunieron todo este grupo de naciones para preparar a la gente frente a estos desastres, que no solamente es la inundación, es las personas que están próximas a la erupción de un volcán, que después no tienen tiempo de salir cuando ya entró en erupción el mismo, un evento de un tifón que suele ocurrir siempre en la zona del Pacífico, la zona de huracanes en nuestro Caribe, en nuestro océano Atlántico, los eventos de tsunami posteriores a un fuerte terremoto o terremotos en otras partes del planeta. Es decir, los desastres naturales son
muchos, Sí, 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 y sí. los números de víctimas y las destrucciones materiales son infinitas. Entonces nosotros tenemos que hacer un llamado de atención a aquellos lugares en nuestro país donde están en riesgos. Por ejemplo, hay partes donde se han deforestado, se acuerdan Tartagal lo que sucedió, eventos de aludes, donde hubo destrucción, veíamos por televisión cómo se arrastraban las casas, Sí, que sí. parecían de papel, parecía realmente ficción, una película y no parte de la realidad. Hay varias partes de nuestro país que tienen predisposición a los tornados. Mm, desborde Pero mire, hay tremendo en con... muchísimas partes de nuestro país que habría que preparar a la población, ¿no es cierto?, con todos los requisitos mínimos para que puedan minimizarse, bajarse los números de víctimas y de problemas que puedan dejar estos desastres naturales, porque ocurren, son impredecibles, pero que la población tiene que estar preparada. Entonces, la resiliencia es una palabra que también hoy es manejada en otros ámbitos. Se traslada a la psicología, se traslada al ámbito personal, cuando uno tiene, ¿no es cierto?, que salir fortalecido ante una situación de crisis, que no es fácil salir fortalecido, pero que bueno, no hay otra alternativa, porque son esos imponderables que se nos presentan en la vida, con lo cual tenemos que afrontar y tenemos que salir parados de ese problema y seguir actuando en consecuencia. Porque no nos podemos quedar mirando. Si nosotros vemos imágenes del terremoto de Japón y el posterior tsunami, hay que posicionarse en el lugar de esos pobladores que quedaron mirando dónde estaba su vivienda, qué pasó con la población que estaba a su alrededor, sus vecinos, sus afectos, sus cosas, que fue devastado de un minuto para otro. Entonces es muy difícil, nosotros lo vemos como un acontecimiento lejos y en otro lugar. Pero también tenemos que a veces para comprender ponernos en el lugar del otro. Es muy difícil, Juan Carlos. Sucedió con el tema de Bosnia. O sea, Terrible. a nosotros, porque eran los entrerrianos, casi Claro. no nos tocaba a nosotros, pareciera, Exactamente. y era la Argentina. Exactamente. Bueno, lo mismo pasó con Antofagasta, pasó con la movilización de Chilecito. Toda la gente que está en riesgo, nosotros lo vemos como... Y tomando distancia y buscando un ejemplo que no tiene nada que ver con el ambiente, pero sí como nosotros lo vivimos desde otro lugar, lo que pasó en la Guerra de Malvinas. Parecía que era en Sí, otro lugar, si bien eran nuestros compatriotas, era nuestro pueblo, eran nuestros derechos soberanos, como no nos afectó en el sentido es de cierto. verlo, vivirlo en carne propia, parecía que estaba lejos y distante. Nosotros tenemos que siempre, para darnos cuenta qué le pasa al otro, al menos ponernos en el lugar de él. Y así vamos a acercarnos un poquito a la realidad que está sucediendo y que está pasando. Los desastres naturales dejan una devastación que en algunos lugares, por ejemplo, vamos a citar nuevamente el caso de Japón. Lo que pasó en Fukushima va a tardar más de 20 años en ser restituido. Uno si ve las imágenes desde cómo quedó la devastación y cómo está hoy, ha avanzado muchísimo, Juan Carlos, todo lo que se ha limpiado, pero es una montaña de cientos de miles de toneladas de residuos. Qué barbaridad. ¿A dónde van a ir? ¿Dónde se van a disponer esos residuos? Hay mezclas de barro, madera, restos de materiales de construcción, chapas, están las baterías de los vehículos, hay animales muertos y hay cuerpos de personas que están dentro y en medio de todo ese residuo. Hay Tremendo. alta contaminación en toda esa masa impresionante. Se han despejado las calles, se trata de limpiar, porque hay que circular y eso estaba totalmente obstruido. Pero realmente la devastación fue impresionante. Y bueno, fíjese, ¿se acuerda la imagen del tsunami? Sí, sí. Bueno, es impresionante todo lo que llevó y arrastró y bueno, eso limpiarlo también cuesta mucho tiempo y son los habitantes de ese lugar los encargados, aparte del dolor, de haber perdido todo, inclusive a sus afectos, tener que reponerse para poder reorganizar y seguir adelante a pesar de este desastre natural
que les tocó vivir, que no estamos exentos y esperemos que no nos ocurra nunca. Y pero pasó en Chile también. Exactamente. Las imágenes que hemos tenido son Terribles. Las imágenes son terribles, la desesperación, la angustia, la impotencia y todo lo que el ser humano tiene, que parece que en un segundo todo se vino abajo, pero bueno, es el desafío de seguir a partir de esa realidad, que esa es la capacidad de resiliencia en realidad.